los que esperan en Jesús. Muy buenos días para todos. Celebramos esta Eucaristía en sufragio de Juan Sebastián Londoño. Intención: Esneda Estrada Gómez. ¿Cuántos años tenía Juan Sebastián? 27. Orar entonces por su eterno descanso, pero también por la fortaleza de la familia. Nos acompaña en la celebración de la Eucaristía el diácono Pedro José Rodas. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. El Dios de la vida, que ha resucitado a Jesucristo rompiendo las ataduras de la muerte, esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Delante de Jesús, supliquemos el perdón de nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone sus pecados y nos lleve a la vida eterna. Piedad, Señor, ten piedad, soy pecador, ten piedad, Señor, ten piedad, soy pecador, ten piedad, y de mí, Cristo, apiádate, contra ti yo pequé, y de mí, Cristo, apiádate, contra ti yo pequé. Ten piedad, Señor, ten piedad, soy pecador, ten piedad. Oremos. Oh Dios, que determina la duración de la vida y de los acontecimientos de todos los hombres, te encomendamos humildemente a tu siervo Juan Sebastián Londoño, cuya muerte prematura lamentamos, para que le concedas vivir la perenne juventud en la alegría de tu casa. Por Jesucristo nuestro Señor. Pueden sentarse. Escucha tú la palabra de Dios, estate siempre atento a su voz. Lectura de la carta a los Hebreos. Hermanos, ¿para qué seguir? No me da tiempo de referir la historia de Gedeón, Barak, Sansón, Jefté, David, Samuel y los profetas. Estos por fe conquistaron reinos, administraron justicia, vieron promesas cumplidas, cerraron fauces de leones, apagaron hogueras voraces, esquivaron el filo de la espada, se curaron de enfermedades, fueron valientes en la guerra, rechazaron ejércitos extranjeros. Hubo mujeres que recobraron resucitados a sus muertos.
pero otros fueron torturados hasta la muerte, rechazando el rescate. Para obtener una resurrección mejor, otros pasaron por la prueba de las burlas y los azotes, de las cadenas y de la cárcel. Los apedrearon, los aserraron, murieron a espada, rodaron por el mundo vestidos con pieles de ovejas y cabra. Faltos de todo, oprimidos, maltratados, el mundo no era digno de ellos. Vagabundos por desiertos y montañas, por grutas y cavernas de la tierra. Y todos estos, aún acreditados por su fe, no consiguieron lo prometido, porque Dios tenía preparado algo mejor a favor nuestro, para que ellos no llegaran sin nosotros a la perfección. Palabra de Dios. Sean valientes de corazón los que esperan en el Señor. Sean valientes de corazón los que esperan en el Señor. Qué bondad tan grande, Señor, reservas para los que te temen y concedes a los que a ti se acogen a la vista de todos. Sean valientes de corazón los que esperan en el Señor. En el asilo de tu presencia los escondes de las conjuras humanas, los ocultas en tu tabernáculo, frente a las lenguas pendencieras. Sean valientes de corazón los que esperan en el Señor. Bendito sea el Señor, que ha hecho por mí prodigios de misericordia en la ciudad amurallada. Sean valientes de corazón los que esperan en el Señor. Yo decía en mi ansiedad, me has arrojado de tu vista, pero tú escuchaste mi voz suplicante cuando yo te gritaba. Sean valientes de corazón los que esperan en el Señor. Amén al Señor, fieles suyos. El Señor guarda a sus leales y a los soberbios los paga con creces. Sean valientes de corazón los que esperan en el Señor. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, Jesús y sus discípulos llegaron a la otra orilla del mar, a la región de los Gerasenos. Apenas desembarcó, le salió al encuentro de entre los sepulcros un hombre poseído de espíritu inmundo. Y es que vivía entre los sepulcros, ni con cadenas podía ya nadie sujetarlo. Muchas veces lo había sujetado con cepos y cadenas, pero él rompía las cadenas y destrozaba los cepos, y nadie tenía fuerza para dominarlo. Se pasaba el día y la noche en los sepulcros y en los montes gritando e hiriéndose con piedras. Viendo de lejos a Jesús, echó a correr, se postró ante él y gritó con voz potente: ¿Qué tienes que ver conmigo, Jesús, Hijo de Dios Altísimo? Por Dios te lo pido, no me atormentes. Porque Jesús le estaba diciendo: Espíritu inmundo, sal de este hombre. Y le preguntó: ¿Cómo te llamas? Él respondió: Me llamo Legión, porque somos muchos. Y le rogaba con insistencia que no los expulsara de aquella comarca. Había cerca una gran piara de cerdos posando en la falda del monte. Los espíritus le rogaron: envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Él se lo permitió.
Los espíritus inmundos salieron del hombre y se metieron en los cerdos, y la piara, uno de los 2000, se abalanzó acantilado abajo al mar y se ahogó en el mar. Los porquerizos huyeron y dieron la noticia en la ciudad y en los campos, y la gente fue a ver qué había pasado. Se acercaron a Jesús y vieron al endemoniado que había tenido la legión, sentado, vestido y en juicio. Y se asustaron. Los que lo habían visto les contaron lo que había pasado al endemoniado y a los cerdos. Ellos le rogaban que se marchase de su comarca. Mientras embarcaba, el que había estado poseído por el demonio le pidió que le permitiese estar con él, pero no se lo permitió, sino que le dijo: vete a casa con los tuyos y anúnciale lo que el Señor ha hecho contigo y que ha tenido misericordia de ti. El hombre se marchó y empezó a proclamar por la Decápolis lo que Jesús había hecho con él. Todos se admiraban. Palabra del Señor. ¿Cómo nos encontramos hoy? Bien, gracias a Dios, bendecidos por el Señor, porque a pesar de algunas situaciones, a pesar de que hay tristeza en el corazón, estamos aquí, estamos delante de Dios. Y la liturgia de hoy tiene tantos elementos que uno dice, ¿por dónde empezar? ¿Cuál resaltar primero? Y vamos a empezar por el elemento fundamental, la fe. ¿Qué es la fe? Catecismo del Padre Estético. Creer en lo que no vemos. Y hoy en día, ¿qué es la fe según la nueva evangelización después del Concilio Vaticano II? Creer en la persona de Jesús o Jesucristo. Antes creíamos solamente en lo que no veíamos y no teníamos razón de explicar. Y entonces remitíamos a Dios, porque no había ninguna otra explicación. Hoy en día todavía hay situaciones que por la fe llegamos a la razón y quedan sin explicación alguna y creemos. Pero el ingrediente fundamental hoy es la fe, es la adhesión a la persona de Jesucristo. Estar adheridos a Él, pegaditos a esa persona de Jesús que vino en cuerpo y alma, que es verdaderamente Dios y verdaderamente hombre, que se queda en la Eucaristía, en la palabra, en la asamblea, dentro de nosotros. Y entonces, como Jesús es una persona, la fe se hace más cercana también para nosotros, porque no es una fe que está por allá, lejos de nosotros, sino que viene a nosotros y nos la regalan en el bautismo. El día del bautismo nos regalaron la fe. ¿Y cuál es el misterio de nuestra fe? La Eucaristía, donde celebramos la pasión, la muerte y la resurrección de Cristo. La Eucaristía. ¿Y qué recibimos de la Eucaristía? Ahí sí. La salvación. La salvación. La Eucaristía nos regala la salvación. ¿Y qué es la salvación? Contemplar cara a cara el rostro de Dios como es Él. Entonces, querida familia, 27 años. Uno mira en la historia y dice, un joven de 27 años, voy a hablar humanamente, le queda mucho por vivir, mucho por hacer.
¿Y cómo es posible que a sus 27 años se haya ido a encontrarse con Dios cara a cara como es Él? Y uno podría preguntarle a Dios, ¿qué pasó? ¿Por qué permitiste este dolor tan fuerte en nuestra vida, humanamente hablando? Y si yo hago reminiscencia, es decir, miro hacia atrás, el año pasado yo celebré 23 funerales de personas jóvenes. Cuando digo jóvenes, es que no han pasado de los 29 años. Muy jóvenes. Y la respuesta que yo he encontrado, sin importar cómo haya sido la muerte de esas personas, es el llamado de Dios. Les permite vivir en la juventud de la eternidad para contemplarle cara a cara como es Él. Y si el misterio de nuestra fe es la Eucaristía, que nos da la salvación, es decir, la resurrección, pues por la fe creemos que Él resucita en Dios y que si no le permitió vivir más en este lugar, en esta tierra donde somos pasajeros, es porque había cumplido ya su tarea, ya había dado lo que tenía que dar, ya la semilla había sido sembrada y el fruto se ve en la eternidad, hablando desde el plano espiritual. Aunque humanamente creemos que aún le faltaba, y humanamente hay una tristeza, una angustia, y ahí tenemos que agarrarnos también de la palabra: no se inquiete nuestro corazón, crean en Dios y crean en mí, porque en la casa del Padre hay muchas habitaciones, y yo le he preparado un lugar, y le preparó un lugar para Él, y allá no hay llanto, no hay luto, no hay dolor, no hay enfermedad, no hay preocupación, no hay envidias. Lo único que existe en ese lugar es el amor de Dios, y el amor de Dios basta. Eso no quiere decir que no podamos sentir dolor, que no podamos expresar con lágrimas, que no podamos tener momentos en que nos quedamos pensando y nos elevamos un poco, recordamos cómo era, qué hacía, qué hizo y qué podría haber hecho. Normal, hace parte de la experiencia del duelo. Pero nuestra fe debe estar plena, intacta, de tal manera que creamos en la persona de Jesucristo, que vino hacia Él para salvarlo. Es una palabrita para ustedes, querida familia, para que se sientan más fortalecidos en Dios. Luego, la liturgia de estos días que nos presenta la carta a los Hebreos nos sigue hablando de la fe. El sábado nos explicó toda la fe desde la historia de salvación. Y hoy saltamos de nuevo y nos está diciendo: por la fe, estas personas hicieron esto, aunque se enfermaron, aunque estuvieron en batallas, aunque murieron, resucitaron en Dios. Pero al final nos está diciendo: puede ser que podamos recibir la fe, pero no la salvación. ¿Cómo así? Claro, nos bautizan, recibimos la fe, pero si no hacemos nada por cultivar nuestra vida espiritual, si nos quedamos simplemente en el bautismo, pues la fe la recibimos, pero no produjo el fruto que tenía que darse. Como cuando usted siembra una plantica. Ahora uno que va al vivero y ve esas maticas florecidas tan lindas, y uno las compra, las lleva para la casa y en el vivero están preciosas. Si llegan a la casa, se le caen las flores y cosas. Y tiene que estar usted pendiente, regarlas, hacerle una cosita, otra, moverle la tierra, ponerla que no le dé mucho sol, que no le dé mucha sombra, y luego la matica comienza otra vez a fortalecerse y se permanece. No basta recibir la fe, hay que conservarla, pero para conservarla hay que cultivarla. Todo el tiempo hay que estar trabajando. ¿Para qué? Para que esa fe dentro de nosotros crezca de tal manera que suceda como en el relato del libro de los Hebreos, que podamos nosotros por la fe vencer cualquier obstáculo, cualquier situación que se nos presente. Porque Dios conoce nuestro interior, Dios conoce nuestros pensamientos, Dios conoce nuestra razón de ser, e incluso Dios tiene un proyecto de vida con nosotros.
pero no coarta la libertad. Por eso deja que nosotros mismos seamos los que demos paso a paso, firmemente, la adhesión a Él, en acercarnos a Él. Y entonces esto nos llevaría a preguntarnos también a nosotros, ¿cómo está nuestra fe? Nuestra fe puede estar como un sepulcro blanqueado, como un sepulcro de los que nos habla en el relato del Evangelio, de ese hombre que tenía una legión. Una legión quiere decir muchos espíritus inmundos. Estaba poseído y estaba enojado con Jesús porque Jesús mentalmente ya tenía la intención de liberarlo y le estaba diciendo: sal de ese hombre, vete. Como a veces cuando uno está en la Eucaristía, pues a mí me ha pasado a veces y uno ve personitas ahí en la banca y uno desde allá está haciendo una oración por esa persona en especial, que en su momento el Señor puso que esa persona necesitaba una oración. Y a veces esa gente se acerca y le dice a uno: Padre, me sentí tan bien en la Eucaristía por esto, y fue el Señor el que hizo la obra. Pues Jesús ya estaba buscando la liberación de esta persona. Y miren que esta persona no le estaba diciendo a Jesús: libérame, ¿no? Porque la legión o los espíritus inmundos no le interesaban soltarlo, pero Jesús sí le interesaba soltarlo, liberarlo de eso que lo perturbaba. También ustedes y yo tenemos muchas cosas que nos perturban, que tenemos que soltar, pero soltar de verdad. Es que uno a veces suelta poquitos. Les voy a poner un ejemplo. Eso es como cuando el médico le dice a usted: usted le hace daño el dulce, o usted le hace daño la sal, pero usted toda la vida ha comido sal y ha tomado todo endulzado, y entonces usted comienza muy bien y luego, no, es un poquitico nomás. ¿Qué me va a hacer daño a mí? Este poquitico de azúcar. Y usted sigue. Y en el momento usted no se da cuenta, pero con los días eso se va creciendo. Y luego ya no le dicen no puede tomar, sino que de una vez tenga. Le hacen un tratamiento fuerte. Pues lo mismo sucede. Hay que soltar, pero no a poquitos. Ejemplo. Si usted es soberbio, se irrita con facilidad, es muy mal geniado, mueve mucho la lengua, le importa la vida de los demás, pero no para ayudarle, sino para perjudicarle, es perezoso o perezosa, vaya soltando eso, pero suéltelo ya, porque al final, ¿quién es el que se atormenta? Uno. Los demás lo ven mal geniado y todo eso, ¿y qué? Uno. Yo antes, ahora lo soy, pero antes era más. Yo era muy cuadriculado. Horrible. Sufría tanto. Yo acomodaba mi habitación en el seminario, la cama aquí, la puerta aquí, el armario aquí, este pasito aquí, como un abuelito. Pasaba la mano, yo era el coordinador de aseo, yo pasaba la mano así, y entonces iba y le decía al que estaba haciendo el aseo en ese sector: mire, quedó mal, tiene que repetirlo. Cuando el polvo entra de una forma y otra, y sufría tanto y hacía sufrir a los demás que le cogían pereza. Eso es lo que pasa cuando nosotros cargamos tantas cosas, hacemos sufrir a los demás. No solamente sufre uno, sufren los demás, porque al final no es nuestra fe la que está haciendo sufrir. Es que yo estoy actuando de buena fe, dice la gente, porque es que queramos que sean mejores. No, es nuestro ego el que está actuando, nuestro perfeccionismo, y no dejamos obrar a Dios. Por ejemplo,
Yo antes no permitía que cantaran la canción de Los Ángeles, Liliana, ¿sí o no? Ya eso ya pasó. Al final Dios ya dijo que la canten. Si eso le da un aliento a la familia, bendito sea Dios. Uno va pasando, va mejorando, va transformando, pero tiene que soltar. Pero hay otras cosas que uno no quiere soltar y a uno le da mucha rabia soltar. Y el Señor está diciendo, suelta todo lo que te perjudica con la relación conmigo, para que tú seas feliz. Esos son los espíritus inmundos que tenemos hoy en día nosotros. Es que la gente cree que espíritus inmundos es solamente el que se está retorciendo como en las películas, el que está vomitando, y puede que pase. No, los espíritus inmundos que hay en nuestra vida hoy en día son la soberbia, son la mentira, son el resentimiento, son el espíritu de venganza, es no cumplir los mandamientos, es ser desobediente, es matar al otro del pensamiento, es herir al otro con la palabra, es perjudicar al otro con nuestra obra, es incluso omitir cuando podemos hacer la caridad y ayudar al otro. Esos son los espíritus inmundos que hay en nuestra vida, pero nos acostumbramos a ellos. Y entonces viene el Señor y nos reprende, y nos hace oración de sanación y liberación, y nos reprende de tal manera que nos dice, sáquelo, sáquelo, sáquelo. Eso se llama conciencia. Cuando uno siente que está haciendo algo malo y la conciencia viene a nosotros. Pero nosotros hoy en día somos tan inteligentes que podemos hasta desviar la conciencia, le ponemos ahí una cosita para que la señal no entre. Y entonces tapamos la conciencia y seguimos la vida como si no pasara nada. Luego, cuando esos espíritus inmundos salen de nuestro ser, ¿cómo se siente uno? Como cuando a una persona le hace uno esos masajes relajantes. Liberado. También pasa con la muerte. Hay que soltar. No porque no lo ames, sino porque hay que dejarlo ir. Porque hay que dejarlo ir, porque cuando una persona muere dice descansa en paz. Tenemos que dejar descansar a la otra persona que se fue a estar con Dios. Y si creemos en la comunión de los santos son los bautizados, quiere decir que desde allá intercede por nosotros acá. Hay que dejarlo ir, no es fácil. Yo me demoré mucho con mi abuela, 4 años, me demoré exactos. A los 4 años dije, no más, la dejo ir, la dejo ir. Hoy en día la recuerdo. Obviamente a veces me dan lágrimas, pero no siento el dolor. ¿Por qué no lo siento? Porque sé que está en Dios. Porque entiendo que llegó su momento. Mucho más difícil cuando es una persona joven, pero no es imposible. Hay que poner la fe delante de Dios. Y luego viene otro elemento importantísimo que nos pasa a todos. Cuando uno ha soltado, cuando Dios ha venido a nuestra vida, nos ha sacado del fondo y nos sentimos livianos, ¿uno qué quiere hacer? Seguirle a Jesús. Y uno quiere irse con Él aunque se estrelle. Y con toda la efusión, como cuando uno mete un sal de frutas, un alcacercer, hay una efervescencia en nosotros de tal manera que si nos dicen haga un milagro, lo hacemos. Y el Señor le dice a este hombre, cuando le dice que lo quiere seguir, es Él el que dice que lo quiere seguir. Y Jesús no se lo permite. No le permite ser apóstol, pero sí le permite ser discípulo. Esa es la gran diferencia. Y le dice, ve y cuenta lo que te ha pasado. En palabras de hoy sería, ve y evangeliza. ¿Pero dónde? En tu familia, en tu comarca. Hoy diríamos, en tu familia y en tu barrio. Lo está mandando a evangelizar. Lo hizo discípulo, lo hizo misionero, pero no lo hizo apóstol.
¿Por qué es tan importante este elemento? No todos somos llamados a ser apóstoles, como no todos son llamados a ser sacerdotes o religiosas, pero sí todos somos llamados a ser discípulos misioneros de Dios. Aparecida, Benedicto XVI. Todos somos llamados a ser discípulos misioneros. ¿Qué quiere decir eso? Que tenemos una tarea o un compromiso con Dios de dar testimonio a los otros. Entonces, en su familia, usted tiene que contar la experiencia que Dios hace en su vida, no chicaneando, sino que los demás vean en usted el testimonio. Y cuando la gente lo ve, se pregunta y dice: ¿qué fue lo que le pasó a esta persona? Mira que ya no es tan cantaletuda. Mira que él ya no se gasta la plata por allá en el billar. Mira cómo está de juicioso, de juiciosa, ya hace las tareas. Mira que ya no se levanta a las 11 de la mañana. Ya se levanta más tempranito. Mira cómo está haciendo la oración. Mira cómo va a misa. Y entonces la gente comienza a notar el testimonio. Y los vecinos, mira que es esa vecina tan buena gente. Ya no es esa vecina que está ahí todo el día molestando hasta porque le parquean el carro en un pedacito de la reja, no. Porque pasan de la mazamorra, no, ya no. O de los aguacates, no. Ya es una persona nueva, que vive y deja vivir. Se preocupa por el otro, pero no para fastidiarlo, sino para darle palabra de vida eterna. Y los hijos lo notan. Cuando le dicen mamá o papá, ¿qué está haciendo? ¿Qué le pasó? Usted no es la misma de antes. Ya incluso no se le queman las arepas. Sí, son cositas tan sencillas, pero uno va dando el testimonio. ¿Y eso cómo se llama fe? Porque la fe se transmite por contagio. La fe no se transmite simplemente por aprender un contenido. El contenido nos instruye racionalmente, pero la fe se transmite por contagio. Yo recuerdo cuando yo estudiaba misionología, en el proyecto de grado decía FCC, familias católicas contagian. Es decir, si yo me llamo católico, debo contagiar la experiencia de mi fe a los demás de la forma más sencilla, de lo cotidiano que hay en tu vida. Entonces llegó la enfermedad. ¿Quién es el único que me puede restablecer, me puede fortalecer y acompañar en el momento de enfermedad? Jesús. Que llegó la muerte. ¿Quién es el único que me puede acompañar a vivir el duelo? Jesús, que acompañó a Marta y a María, que luego resucitó a la hija de Jairo. Talita Kumi, y te digo, levántate. Que llegó la crisis financiera. ¿Quién es el único que puede restablecerme? Jesús, que fue capaz de entrar en la vida de Mateo o de Zaqueo para que dejara de robar y estabilizara la vida de los demás cuando devolvió lo que había robado. Que llegó la circunstancia que sea. ¿Quién es el único que puede guiarme y tenerme de su mano? Jesús, que me da su fe profunda. Pero para llegar allá tenemos que creer. ¿Creer en quién? En la palabra que se proclama, en el misterio que se ofrece, en la presencia que permanece, en la comunión de vida de iglesia, como católicos que somos. Si eso no sucede en nuestra vida, pues tenemos que comenzar desde ahora, todos, sin importar si es sacerdote, religiosa o laico, todos, porque todos somos discípulos misioneros de Jesús, o sea, de Dios. Y por último, ¿cómo va acompañado todo esto? Como cuando le dicen a uno en los supermercados, pague 1 y lleve 2. Aquí serían pague 1 y lleve 3. Al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, que somos trinitarios. Y a eso le agregamos
la Virgen María, el modelo de fe, el modelo de virtudes. Sin María, nosotros quedamos huérfanos. La fe de María es una fe pura, y por esa fe pura hemos visto la obra tan grande de Dios en la humanidad. Entonces cojamos de la mano de Jesús, cojamos de la mano de María, invoquemos al Santo Espíritu para que podamos ver y contemplar a Dios todos los días, para que nuestra fe crezca de tal manera que podamos decir todos los días: somos bendecidos por Dios, sin importar la situación que aparezca. Venceremos, la victoria es en Dios. Amén. El Señor está pasando por aquí. El Señor está pasando junto a ti. El Señor está pasando por aquí. Y seguro Él te quiere bendecir. Está pasando, está sanando, está pasando por aquí. Está pasando, está sanando. El Señor está pasando por aquí. Está pasando, está sanando, está pasando por aquí. Está pasando, está sanando. El Señor está pasando por aquí. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Señor, reciba del Señor este sacrificio, para la alabanza y gloria del Señor, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Acepta con agrado, Señor, la oblación de estos sacrificios por el alma de tu siervo Juan Sebastián Londoño. Obtenga de tu inmensa misericordia el deseado perdón de sus pecados. Se alegre siempre en la compañía de tus santos y alabe tu gloria eternamente. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Jesucristo, Señor nuestro. Porque Él es la salvación del mundo, la vida de los hombres, la resurrección de los muertos. Por Él los coros de los ángeles adoran tu grandeza, se alegran eternamente en tu presencia. Permítan asociarnos a sus voces, cantando humildemente tu alabanza. Santo, santo, santo es el Señor. Hosana en las alturas. Bendito es el que viene en nombre del Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Pero te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu. De manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan,
Dándote gracia, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque este es mi cuerpo que será entregado por ustedes. De mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque cerca de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es Jesús, el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida, el pan de salvación y te damos gracias. Es digno de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro obispo José Roberto y con todos los pastores y ciudadanos de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Recuerda a tu hijo Juan Sebastián Londoño, a quien llamaste en su juventud de este mundo a tu presencia. Concédele que así como ha compartido de la muerte de Jesucristo, comparta también con él la gloria de la resurrección. Ten misericordia de todos nosotros. De Esneda Estrada Gómez, de toda la familia de Juan Sebastián, que se sienten tristes y afligidos por su partida. Y así con María, la Virgen Madre de Dios, la Auxiliadora, San José, los apóstoles, Santiago y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, toda y toda gloria por los siglos de los siglos. Antes de participar en el banquete de la Eucaristía, signo de reconciliación y vínculo de unión fraterna, oremos juntos, como el Señor nos ha enseñado. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Que tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy, no tengas en cuenta sus pecados, sino la fe de tu iglesia. Conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad, porque vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Con la fe puesta en Cristo Jesús, desen un saludo y un abrazo de paz. Cordero de Dios, que te inmolaste por nuestros pecados, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que te inmolaste por nuestros pecados,
Este es Jesús, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya me bastará. Que el cuerpo y la sangre de Cristo nos guarde para la vida eterna. Hoy el dolor se va, en el nombre de Jesús proclamo sanidad. Con tus santas manos y tu sangre que tiene poder, hoy proclamamos con fe. Pasa, Señor, tu mano sanadora. Pasa, Señor, tu mano sanadora. Mueve, Señor, tu mano, muévela con poder y desciende el milagro ahora. Pasa, Señor, tu mano sanadora. Pasa, Señor, tu mano sanadora. Mueve, Señor, tu mano, muévela con poder y desciende el milagro ahora. Hoy el dolor se va, en el nombre de Jesús proclamo sanidad. Con tus santas manos y tu sangre que tiene poder, hoy proclamamos con fe. Pasa, Señor, tu mano sanadora. Pasa, Señor, tu mano sanadora. Mueve, Señor, tu mano, muévela con poder y desciende el milagro ahora. Pasa, Señor, tu mano sanadora. Pasa, Señor, tu mano sanadora. Mueve, Señor, tu mano, muévela con poder y desciende el milagro ahora. Al recibir estos dones celestiales, te damos gracias y pedimos humildemente, Señor, que tu siervo Juan Sebastián, libre de los lazos del pecado por la pasión de tu Hijo, pueda llegar felizmente a tu presencia, por Jesucristo nuestro Señor. Concédele, Señor, el descanso eterno. Concédele, Señor, el descanso eterno. Concédele, Señor, el descanso eterno. Juan Sebastián Londoño, por la misericordia de Dios, descanse en paz. Siéntese, por favor.
Hace 8 días yo les hice una invitación y resultó que esto de la tercera edad a veces le falla a uno la memoria o nota mal. Y la hora santa no era para ese lunes, sino que es hoy. Entonces hoy les reitero la invitación, 8:15 de la noche, una hora santa para orar por la iglesia, por la evangelización, por la misión, por orar por unas personitas de todo Colombia, de nuestra diócesis 3, que hicieron el curso de misiones, pero también para orar por tu familia, por tus proyectos, por los niños, por los adolescentes, los jóvenes, por el trabajo, por algo que tú necesites, incluso para orar para que el Señor nos repare a nosotros mismos en nuestro seno. Entonces quiero invitarlos, 8:15 de la noche, los que quieran acompañarnos a la hora santa, aquí en el templo parroquial. Venga, una horita y reciba la bendición de Dios nuevamente. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Dios de bondad y misericordia les bendiga. Amén. Dios Hijo Salvador Jesucristo les fortalezca. Amén. Dios Espíritu Santo Santificador les consuele. Amén. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Dios te salve, Reina y Madre, Madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve, a ti clamamos desterrados hijos de Eva. Así suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ya pues, Señora abogada nuestra, vuelve a nosotros tus ojos misericordiosos, y después de este destierro muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre, oh clemente, oh piadosa, oh dulce Virgen María. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Con la alegría de haber escuchado al Señor, pueden ir en paz.